Más que todo por el reconocimiento y porque me daba más confianza que había escuchado más de ellos, terminé escogiendo CTO. Eh, yo me gradué en diciembre del 2018. Ese mismo diciembre pedí mis papeles en la militar, cuando ya tuve todo listo, más o menos en enero del año siguiente, o sea, el 2019, apenas al mes, llevé mis papeles directamente para el proceso de homologación. El proceso de homologación uno lo puede hacer por uno mismo, pero pues puede ser un poco más complejo, hay que entregar papeles, hay que mandar papeles oficiales a España, luego que te los regresen. Si uno de pronto tiene a alguien allá que le colabore, pues puede ser un poco más fácil. Pero yo la verdad preferí ir a la fija, me fui con CTO, les entregué mis papeles, ellos te hacen todos los trámites, te regresan los papeles y luego el proceso de homologación ya es esperar. Eso es algo que ya depende directamente del Ministerio de Sanidad español, que el proceso siempre es un poco demorado y sobre todo ahora por la pandemia se extendió un poco. Lo normal casi siempre lo que me habían dicho a mí eran entre 14 y 16 meses, mi proceso duró 19 meses, pero bueno, alcanzó a salir, yo tuve mi año de rural de espera, entonces pues estuvo muy bien. Luego ya cuando estaba mientras el proceso de homologación, pues hablé con CTO respecto al curso para prepararme, me dieron tres opciones, que ahora María Paz supongo que se los va a explicar mucho mejor, pero los cursos que yo estaba mirando era un curso que iniciaba en octubre, que era el más largo, otro que iniciaba en abril, que fue el que tomé yo, y el otro que iniciaba más o menos en julio, que era el intensivo. Para mí en julio me parecía que ya era muy sobre encima del tiempo, a mí me gusta tener más tiempo para estudiar, me parecía que podía cogérmelo como con más calma. Y el de octubre me parecía que todavía se me cruzaba un poco con el rural, con la parte de hacer turnos. Entonces, el curso intermedio me pareció como más de acorde a lo que yo buscaba. Sin embargo, yo tenía un amigo que ya estaba haciendo el curso con CTO, entonces mientras yo estaba en el rural, él me prestó algunos de sus libros y yo comencé a estudiar temas del MIR desde el rural. Obviamente no con la misma intensidad horaria y todo lo que vine a hacer después, pero pues empecé a hacer como mis resúmenes de las materias que yo creía más importantes, las cosas que a mí más me gustaban, y eso en realidad me sirvió mucho haber empezado antes. Y no era que estudiara todos los días, sino como cuando tenía un día libre, avanzaba un poquito y ya. Después, yo tenía planeado irme más o menos en marzo. Mi sede, la que yo elegí para el curso, era la de Barcelona, pero más o menos una semana antes de viajar empezó la pandemia y se canceló todo. Entonces, obviamente hablamos con CTO, pues el curso seguía en pie, solamente que se hizo todo virtual. Yo tenía ciertas dudas con eso porque para mí era importante la parte de las clases, a mí me gustaba pues hablar con los profesores, poder hacer preguntas, todo esto, pero luego Eh, obviamente fue un proceso difícil la pandemia, tanto para nosotros estudiantes como para CTO como academia, porque ellos tuvieron que adaptar todo el curso, modificar todo para darlo solamente virtual en todas sus sedes para todo el mundo. Entonces me parece que fue un proceso complejo, pero que fue muy chévere vernos adaptar tanto a los estudiantes como a la academia juntos. Y yo en realidad personalmente siento que si no hubiera sido por la pandemia, yo no hubiera estudiado de la forma que estudié porque pues básicamente estaba encerrada, no podía hacer nada más. Yo sé que hay mucha gente que cuando se inscribe a estos cursos y todo, tienen que seguir trabajando, trabajan mientras estudian, o bueno, pero en mí, gracias a Dios, se dio la oportunidad de dedicarme todo el año full a estudiar. Entonces, eso me benefició muchísimo. Respecto al curso, cositas pues que a mí me gustaron mucho, fue como el apoyo y el seguimiento que teníamos todo el tiempo. Después, si alguien se lleva a inscribir a esto, van a conocer a personas como Fernando de Teresa o Pilar, que son como los jefes de CTO en España, y ellos estaban literal sobre nosotros todo el tiempo, hacíamos reuniones de Zoom, no sé, mensuales o cada cierto tiempo, nos preguntaban cómo íbamos. Para las personas lo que les digo que tenían que trabajar y estudiar al tiempo, si de pronto iban muy atrasados en el temario, les daban como opciones para priorizar, les hacían como un horario especial para que no se quedaran de los temas. Entonces, esas cosas me parecían súper chéveres. Si uno tenía dudas de cualquier cosa, de así fuera del campus virtual, cositas muy sencillas, podrías escribirle a Pilar, a Fernando, al grupo de tutores. Todo el mundo, todo el tiempo siempre estaba pendiente para apoyarte. Y otra cosa que me gustó mucho y que se fortaleció mucho con la pandemia es la variedad de materiales que nos daban. A mí, en mi caso, como yo iba a viajar, yo iba a recoger mis libros físicos ya estando en España.
pero pues como no viajé, me dieron la oportunidad de CTO de entregármelos acá, pero yo estaba pues como dudosa porque no sabía si durante el año iba a poder viajar o no. Entonces luego encartarme con un paquete de libros grandes, entonces no, yo preferí tenerlos únicamente virtual, pero los manuales me parecen súper completos, las cosas están muy, muy fijas, como las cosas importantes, los esquemas, las fotos, y en la versión virtual que te dan en el campus de los libros tienes videos interactivos, tienes luego ya preguntas de los desgloses que son de los años anteriores, incluso ya en lo que empezaron a inventar a última, pues no a última hora digo, pero durante el proceso nos hacían juegos, nos hicieron juegos con temática de Navidad cuando eran pues la época navideña. O sea, hay mucha cantidad de material que yo misma no iba a utilizar todo, pero se ajusta muy bien a muchos tipos de estudios. O sea, si alguien es únicamente de ver videos, le va a ir súper bien. Si alguien es únicamente de leer, también los resúmenes súper bien. Los profesores en clase también te hacen esquemas. De todas las formas que te pueden ayudar, me parece que era muy completo. Entonces el curso para mí me pareció súper bueno. Y los simulacros, que era como a mí la parte que más fundamental me pareció, al inicio pues se hacían cada cierto tiempo, pero ya en las últimas vueltas eran semanales, todos los sábados era día de simulacro. Y eso no tanto para practicar la pregunta en sí, como si te la sabes o no, te ayuda a practicar, a manejar el tiempo del examen. Ahora en pandemia teníamos que practicarlos, estar las 4 horas de examen con el tapabocas todo el tiempo, mirar si podías comer algo o no, si podías ir al baño o no, porque eran pues situaciones nuevas que uno no conoce. Entonces, para esa parte los simulacros me parece que fueron mucho más fortalecedores. Luego, la inscripción del examen pues fue muy sencilla, los papeles se hacían acá, se llevaban al consulado de España y ellos te hacían la inscripción allá, aquí en Bogotá, y ya, la inscripción pues se hizo desde acá. Luego yo viajé más o menos 15 días antes del examen. Allá tocaba hacer cuarentena para los que llegábamos de Colombia, nos tocaba hacernos la prueba que saliera negativa. Si tenías síntomas o si eras contacto estrecho, no te dejaban presentar el examen. Entonces, pues obviamente en estos tiempos tocó estar súper cuidadoso, pero pues salió todo muy bien, menos mal. Ya obtuve mi resultado, lo que les comentó Anderson en este momento. Quería hacerles exactamente como justamente lo que él decía, que un puesto 1600 de pronto puede parecer un poco lejano. A mí me parece que yo estoy feliz con mi resultado, pero una cosa que nosotros como colombianos tenemos que saber es que nosotros contamos como extracomunitarios. No sé si de pronto María Paz ahorita les vaya a explicar un poquito de esto, pero nosotros contamos como extracomunitarios todos los extranjeros que están por fuera de la Unión Europea, y nosotros tenemos el 4% de las plazas. Entonces, este año se presentaron más o menos 13.300 personas para 7.900 plazas. De esas 7.900, solamente 320 son para extracomunitarios. Entonces, del puesto 1, 2, 3, el primer extracomunitario que aparezca, pues se gasta la primera plaza y así, El año pasado se acabaron las de extracomunitarios, más o menos alrededor de las 3.200, creo que era. Y este año se aproxima que se van a acabar más o menos en las 5.000 pasaditas. Entonces, eso no me parece que sea un punto negativo tampoco, pero nos da como una motivación de que los extracomunitarios pues tenemos que esforzarnos un poquito más, porque si todavía estás de pronto dentro de los 7.900 que alcanzan a plaza, pero se acabaron las plazas de los extracomunitarios, igual te quedaste por fuera. Entonces, es un punto que nos hace como esforzarnos un poquito más, y pues para mí un 1.600 entre esos pues me parece bien. Y entre los extracomunitarios estoy en un puesto 45, entonces por ese lado pues me parece que estoy bien. Y lo último que me parece muy chévere es que ahorita que ya terminamos el MIR, la próxima semana vamos a tener las jornadas post-MIR, que nos hablan de cómo son las especialidades allá, cómo son los hospitales. CTO se contacta directamente con algunos hospitales y vienen y nos dan charlas de cómo funciona su hospital, cómo funcionan los turnos, cuántos residentes hay por servicio. Bueno, y por ejemplo, en mi caso yo tengo muy claro cuál es la especialidad que yo quiero y tal, pero hay gente que se presenta al MIR como, no sé, a mí me gusta cardiología, medicina interna o neumo o endocrino, y si no van muy focalizados, de pronto estas charlas como que ya te ayudan a centrarte a de verdad qué es lo que quieren decidir, y también según tu número, pues para qué te alcanza o a qué vas a poder acceder. Entonces, ya pues estamos ahorita justamente a la espera de las jornadas post-MIR.
y eso sería todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, me cuentan. Ya. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas, mientras que los demás más se animan a hacerte algunas preguntas, ¿vale? ¿Qué especialidad quieres hacer, Valentina? Claro. Yo quiero hacer pediatría. Pediatría. Eh, sí, hay un hospital que se llama el Sant Joan de Déu en Barcelona. Yo espero que me alcance, es el que más me gusta. Pero hay otros hospitales en Madrid que también son súper buenos. Hay hospitales como el Niño Jesús, que son únicamente pediátricos. Está el Gregorio Marañón, está La Paz, está el 12 de octubre, que son hospitales grandes, fuertes, súper buenos. Para allá voy. Mira, sí, lo que explicaba un poco Valentina ahora, de que el puesto 1612 que ya ha ocupado, ella lo explicó muy bien. Realmente son 320 cupos para extracomunitarios y de esos 320 cupos ella está ocupando ahorita el puesto número 45. Ahorita más adelante les voy a mostrar las posiciones en las que más o menos se termina cada una de las especialidades y van a poderse fijar que ella puede escoger pediatría. Ahora, la guerra, como decimos nosotros, empieza un poco en qué hospital lo puedo hacer, ¿cierto? Que es lo que viene ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas al MIR en España y apruebas, como lo hizo Valentina, entonces tienes dos opciones. Obviamente, vas a escoger la especialidad, pero también vas a escoger el lugar donde vas a hacer la especialidad. Entonces, hay unos hospitales que tienen cierto nombre, cierto reconocimiento más que otros, y ahí es donde empieza un poco el tema de que mi posición es. Ya la especialidad, segurísimo, la va a escoger. Pero ahora, ¿cuál es el mejor hospital? O no es que sean unos mejores otros que otros, pero sí tienen unos reconocimientos mayores que otros. Entonces, eso es una. Quería preguntarte, cuando empezaste ya toda la parte del curso, cuando ya empezaste a estudiar, esta parte que te tocó estudiar la virtual porque por temas de pandemia no pudiste viajar, más o menos cuántas horas al día le dedicabas de estudio. Y pues eso era muy variable. Yo básicamente me dedicaba el día entero, me levantaba tranquila, no sé, tipo 8 de la mañana pasaditas, desayunaba tal, y me alistaba y me ponía a estudiar. De ahí iba derecho hasta el mediodía, almorzaba, reposaba un poquito después del almuerzo y luego le daba la tarde hasta que me fuera a acostar, no sé, tipo 9 10 de la noche, dependiendo del tema que tuviera. Habían temas más largos, más cortos. Igual, no sé, uno tiene que saber que hay días de días, obviamente. Hay días que uno se levanta y estudia y siente que se leyó el libro entero en un día y le rindió hartísimo y es súper bueno. Y hay días que uno, por más que trate de concentrarse, está mamado, no alcanza. Y pues es normal, o sea, eso lo hemos comentado ahora con muchos chicos que estamos en el postmir, que a uno de pronto no lo preparan emocionalmente para eso. Uno siente como, no, hoy no me rindió nada, me va a ir re mal. Hay días que uno se levanta súper agotado, no quiere hacer nada, y también está bien darse esos espacios de no sobrecargarse. Si necesitas un respiro, parar. Obviamente en este momento salir pues era muy difícil, pero dedicarse a otra cosa y tampoco descuidar hobbies que uno tenga. Si uno quiere hacer ejercicio, si uno quiere verse una película, sí, no es matarse tampoco, pero yo me parece que le dediqué bastante tiempo y pues me sirvió también, pero sin descuidarse uno. Me parece que ese es un punto súper importante para cuidarse también mentalmente uno, porque hay gente que, por ejemplo, nuestros domingos es el día sagrado que es libre. El domingo no se estudia porque no se estudia. Y hay gente que de pronto dice, no, es que voy súper atrasada, voy a aprovechar el domingo, no sé qué. Y lo que hacen es quemarse mucho más. Entonces, creo que algo que también me dio la virtualidad y el hecho de estar sola en mi casa fue el hecho de aprender yo misma a manejarme mi tiempo. Y sí, o sea, dedicarle el mayor tiempo posible, pero sin que me afectara mi salud mental tampoco. Yo te quería hacer una pregunta, mira. Nosotros desde CTO hacemos que los simulacros sean fuertes y sean fuertes a tal punto que muchas personas sientan de que es demasiado fuerte y en algunas ocasiones mucho. Entonces, quería preguntarte si en algún momento sentiste frustración por algún resultado del simulacro y dijeras, no, yo no voy a ser capaz, no voy a poder pasarlo, estos resultados míos son súper malos o no sé. Es Porque cierto. Es súper cierto y les contaba que van a conocer a Fernando de Teresa. Es un señor súper, súper chistoso, pero él es muy pilo, muy inteligente. Nos daba charlas básicamente todos los días. A veces nos dejaba un videito como de un minuto de tranquilos, todo va a estar bien. Y muchas cosas que él nos repetía era como que los simulacros no son un reflejo de lo que usted va a sacar. No son y no son y no son.
Y aunque te lo repitan muchas veces, uno está súper traumado porque le fue re mal en un simulacro y así, pero uno aprende a como a sobrellevarlo, digamos. Y lo que les decía ahorita, los simulacros más que todo me sirvieron no para aprender de las preguntas como tal, aunque obviamente sirve para eso porque uno después del simulacro revisa las preguntas, mira en qué falló, qué de pronto pudo estar bien. Hay un video del doctor Macarrón que siempre sale con cada simulacro, ese señor es un pilo, él te resume algunos temas así como en un esquema chiquitico y eso a uno le queda de verdad en la cabeza. Y además nos enseñan mucho sobre técnica de examen. Entonces, si llegas a una pregunta en la que no sabes el concepto, de pronto si tiene un puede, si hay una respuesta que es completamente rotunda, uno sabe que esa ya como que no va a ser, o que tres respuestas hablan de una cosita y otra como que no, esas cosas a uno se le empiezan a enseñar en técnica de examen. Y para eso sirven mucho los simulacros, porque hay preguntas en las que uno de pronto la ve como difícil porque el concepto como tal no se lo sabe, pero uno puede guerrear la pregunta. Y cuando ya son preguntas así imposibles, también te empieza a dar como ese aprendizaje, digamos, que si en el examen te llegas a encontrar una pregunta así, ya no te vas a traumar ahí, ya no te vas a quedar 5 minutos pensando, esto no lo sé, o de pronto, no, si es una pregunta que ya yo sé que me sobrepasó, yo digo, listo, si me arriesgo o si hay una que me suena más, la marco, si no la puedo dejar en blanco. Es súper importante tener en cuenta lo de las preguntas en blanco porque uno al principio no lo sabe. Las preguntas buenas puntúan un punto, las malas te quitan un tercio de la buena y las blancas no valen, entonces ni bueno ni malo. Entonces uno tiene que aprender a que de pronto, si no sabe nada, déjela en blanco y de pronto se ahorra que le quiten un tercio de punto. Entonces en el momento de llegar al examen, eso me parece que me sirvió mucho de los simulacros, no plantearme en las paso y no dejo que me afecte para continuar con el examen. Y también la última cosa que me parece que me sirvió muchísimo de los simulacros fue el manejo del tiempo, porque habían simulacros en los que yo terminaba y me sobraban como 40 minutos y yo decía, pero volé. O otros que terminaban las 4 horas y me quedaban faltando unas 10, 15 preguntas y yo, no, Dios mío, no voy a alcanzar. Entonces yo empecé a calcular más o menos, en la primera hora tengo que ir en tal pregunta, en la segunda hora tengo que ir alrededor de tal pregunta, y con eso manejé mejor el tiempo. Y en el día del examen en realidad me pasó que me quedé mucho pensando en las preguntas de imagen, que son las primeras, y cuando se acabó la primera hora, yo iba en la pregunta como 35, 36. Y según mis cálculos, yo debería ir más o menos en la pregunta 46, o sea, llevaba más o menos unas 10 preguntas de retraso. Y eso no lo hubiera sabido si no hubiera practicado un montón de veces respecto al tiempo, que luego tuve que agilizarle un poquito más y me nivelé. Entonces, de verdad agradecí mucho esos simulacros imposibles, porque al momento en que llegas al examen te das cuenta que todo es un poco más sencillo, aunque este examen en realidad fue medio feito, pero te lleva con las herramientas necesarias para sortear lo que te salga. Fácil o difícil, al menos vas a saber cómo manejarlo. Entonces, a mí me pareció súper bien. Súper. Bueno, probablemente muchos se estén preguntando quién es Fernando de Teresa, quién es el doctor Macarrón. Fernando de Teresa es nuestro director académico, es el que se encarga de estar pendiente de cada uno de los chicos que están haciendo el curso. Y el doctor Macarrón es el subdirector de CTO, pero es la persona, nosotros decimos, el doctor Macarrón es la persona más experta en el MIR. O sea, es la persona que más se conoce el examen MIR. Lleva 17 años analizando el examen MIR. Y por eso él hace los videos comentarios de los simulacros. Todos van a presentar un simulacro y al final él va a hacer un video comentario explicando algunas preguntas más relevantes y todo esto para poder conceptualizar muchísimo mejor. Y Fernando Teresa es la segunda persona que más conoce el MIR. Entonces, ahí tenemos a los dos más que saben del examen MIR como tal. De Te quería verdad, son preguntar, increíbles. ¿en qué ciudad presentaste el examen? Y cuéntanos, ya nos contaste un poco que estabas un poco preocupada en la primera hora, que apenas llevabas 36 preguntas, todo eso, pero cuéntanos, ¿en qué ciudad presentaste el examen? Esa es la primera, quiero que por ahí vi alguna pregunta de esa. En Y Barcelona. en Barcelona, ok. ¿Y terminaste de responder todas las 185 preguntas o no alcanzaste? ¿Y te Sí, sobró sí tiempo? terminé. Me sobró poquito tiempo, como unos 15 minutos tal vez. Pero lo que les decía ahorita del manejo del tiempo, de verdad lo tuve súper calculado. Más o menos a la mitad del examen, como les digo, al principio me atrasé bastante, pero me tocó meterle de una y ya cuando iba como entre la segunda y tercera hora, ya veía que iba más o menos
a la par con mis estimaciones de a dónde tenía que ir, entonces en ese momento ya como que me tranquilicé un poco. Además, siempre las preguntas de imágenes casi siempre son las primeras y son las que más comen tiempo. Luego las que ya son solo teóricas, uno como que va avanzando más rápido, entonces ahí sentí que ya me fue mucho mejor. Igual, mi meta era llegar a más o menos pasaditas las 175, porque son 175 preguntas oficiales y luego vienen 10 de reserva. Esas 10 de reserva no cuentan a menos que se anule alguna de las 175 oficiales. Entonces, si no respondes las últimas, las 10 de reserva, digamos que no te va a afectar en tu puntaje. Y cuando se acaba el MIR y sacan los resultados, sacan unos días que son para las impugnaciones. Las impugnaciones es cuando uno trata de decir que esta pregunta estaba mal redactada o que habían más de 2 respuestas correctas o que, ajá. Entonces uno manda todo eso al ministerio y ellos deciden si impugnan o no algunas preguntas. Este año fue una locura eso porque habían varias preguntas que nosotros considerábamos bien dudosas, incluso las academias, todas pues sacan sus preguntas que les parecen, sacadas por los mismos profesores que dicen que no está bien redactada o que algún concepto está mal. Y este año en realidad solamente se impugnaron 2 preguntas y que eran de las que menos se esperaban. Entonces eso fue un poco revuelto, pero bueno. Entonces, cuando anulan una o impugnan una de las preguntas normales, empieza a contar la primera de reserva. Si luego anulan otra, empieza la segunda y así. Entonces mi meta, al menos si de pronto no me fuera a alcanzar el tiempo, era contestar por lo menos las 3 primeras de reserva, porque ese es el promedio de las que se anulan normalmente, más o menos unas 3, 4, más o menos. Pero bueno, en últimas pues me alcanzó el tiempo, logré contestar todas las de reserva, aunque lo que les digo, en últimas hay unas de esas que no valen. Pero me sentí súper bien, de verdad. Cuando terminé, porque por ejemplo a un chico en mi sala, dije, la señora que nos llevaba el tiempo nos iba diciendo cuándo quedaban 3 horas, 2 horas, 1 hora, y en la última hora nos decía cuando faltaban 45 minutos, 30 minutos, 15 minutos y los últimos 5 minutos. Nos iba avisando todo el tiempo. Y ya cuando quedaba 1 minuto, dijo, pues ella tenía un relojcito con una alarma, nos dijo, cuando suene la próxima alarma, ya todo el mundo deja sus papeles, levanta las manos y se acabó el examen. Y sonó la alarma y había un chico que no había terminado y empezó a llenar respuestas así a lo loco. Y la señora obviamente lo regañó súper feo y casi le quitan el examen, pero bueno, no se lo quitaron. Pero terrible llegar a esa situación, la verdad. Me pareció que yo pues sorteé mi tiempo muy bien y sí, me sobraron más o menos como unos 10 minutos. Vale, te quería hacer otra pregunta. ¿Qué técnica utilizaste? Cuando yo hablo de técnica es que, por ejemplo, hay algunas personas que cogen y sobre el cuadernillo de preguntas, empiezan a responder y luego traspasan a la plantilla o una de las que se recomienda más o es, por ejemplo, ir llenando de una vez la plantilla para evitar que se vayan a correr luego las preguntas. ¿Cómo hiciste este momento que ibas respondiendo las preguntas? ¿Ibas de una vez diligenciando la plantilla o las respondías sobre el cuadernillo? Pues yo la verdad me enteré de eso de las técnicas el día del examen. O sea, yo en el campus a nosotros nos dan un formato que es de la hoja de respuestas igualita a la que uno le entregan en el MIR. Entonces yo lo que hice fue imprimir varias de esas y cuando hacíamos los simulacros de los sábados, pues yo tenía todo virtual, pero la hoja la tenía en físico. Entonces yo iba rellenando la hoja con mi simulacro en el computador y iba rellenándola. Y pues así lo hice durante toda la preparación. Entonces cuando llegó el MIR, pues yo estaba lista a responder directamente en la hoja. Y ese día justamente nos dijeron como yo sé que hay gente que le gusta contestar primero donde va leyendo y luego traspasar las respuestas, pero la señora que nos controló nos dijo, yo personalmente no se los recomiendo porque se les va a ir el tiempo. Y obviamente pasar respuestas de un lado a otro se va a ir el tiempo. Y la verdad no entiendo por qué lo hacen. A mí me parece más fácil responder directo y como yo lo venía haciendo todo el tiempo en la preparación así, pues yo lo hice así y pues me parece más No, fácil. A mí incluso me daría más miedo que pasando las respuestas por ahí vaya y una se me corra. de hecho, eso te iba a decir. Esa Sí. técnica que utilizaste es la más adecuada porque, claro, cuando tú la diligencias en el cuadernillo y las vas a pasar, nos han contado algunos alumnos que les ha pasado de que donde iba la 34 pusieron la 33 y ahí para abajo empezaron a colocar así mal y obviamente pues todo el examen les salió mal. Entonces hay Obvio, que tener mucho terrible. cuidado con todo. Todos esos factores juegan en contra. Los nervios, ¿te Sí, es sentiste terrible. nerviosa, Claro. intranquila? Sí. Pues sí me sentía un poquito nerviosa, pero siento que lo tenía más controlado de lo que mucha gente lo pudo haber tenido. Me puse nerviosa sobre todo cuando vi que me estaba comiendo mucho el tiempo, pero después no, me parece que lo manejé bien.
¿Puedo responder unas cositas que estoy viendo aquí? Ah, sí, 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 claro que sí. Bueno, Santiago está preguntando que cómo se calcula el baremo. En ese caso, nosotros, pues nuestro sistema de calificaciones es distinto porque aquí es hasta 5, allá es hasta 10. Entonces, el ministerio tiene una herramienta que subieron, creo que la subieron desde el año pasado en realidad, donde uno sube su hoja de notas, te preguntan materia por materia cuánto sacaste y tu promedio general. Ellos ya tienen validadas algunas universidades, por ejemplo, la militar ya estaba validada. Entonces uno envía todo eso y ellos te mandan cuál es el equivalente de tu nota y ya, con eso se saca el baremo. No sé si de pronto todos lo saben, pero el 90% de tu nota final es el examen como tal que presentas y el 10% de la nota es el baremo, que es tu nota de la carrera. Entonces, pues un 10% no es que sea mucho, pero de verdad ayuda. Puede mover uno que otro puesto. Entonces, bien. Bastantes, de hecho. Sí mueve Sí. puestos. No, y hay unas cosas súper locas porque está el número de respuestas buenas, el número de respuestas malas y el número de preguntas que se dejaron en blanco y el baremo. Entonces, si a mí me pasó porque yo ya revisé, me puse a mirar la gente que estaba justo arriba y justo abajo que yo, la persona que tiene el 1611, es decir, la que está justo antes que yo, tenemos exactamente el mismo número de preguntas, exactamente el mismo baremo. El siguiente criterio ahí para discriminar es la cantidad de preguntas malas. Tenemos exactamente las mismas. Luego sigue cuántas se dejaron en blanco. Esa persona y yo no dejamos ninguna en blanco. Y el siguiente criterio es orden alfabético. Y ahí sí, por apellido, pues uno mirará si está jodido o no. Escogen una letra al azar cada año para que la A pues no sea como la sobrada todos los años. Y este año fue la B, entonces pues tampoco es que hubiera mucha diferencia. Los de la A pues ahí sí quedaron de malas. Y la persona que está justo antes que yo tiene un apellido que empieza por O, entonces por su apellido me ganó un puesto. Bueno, pero digamos que ahorita, como lo mencionamos al principio, estás en los resultados provisionales. Quiere decir que ahorita Sí, cuando ya salgan esto todavía puede definitivos, variar un poquitico puedes subir unos puestos o abajo, pero por lo general o siempre bajar se un tienden a poquito. subir a los puestos como tal. Entonces, eso es gran beneficio ahora mismo. No sé si quieres seguir leyendo por acá o te ayudo a leer Eh, algunas preguntas que veo por Sí, acá. bueno, me preguntan sobre las reuniones o clases en vivo y con la diferencia de horario. Ahí hay varias cosas. Las reuniones en vivo, la mayoría las hacen allá, las que eran, digamos, como compilar, las que eran de seguimiento y esto, las hacen allá en la noche. Entonces a mí me quedaban súper bien porque me quedaban planeadas como al mediodía. O habían unas que las planeaban como tipo 3 de la tarde y a mí me quedaban justo en la mañana, entonces a mí me quedaban bien. Habían unas clases que sí estaban programadas tipo 9 de la mañana de allá, o sea, más o menos eran como 3 de la mañana de aquí. Esas clases igual, aunque las dieran en vivo, quedan grabadas. Entonces, si uno quiere, puede verlas después cuando ya quedan en la pestaña de grabadas. Pero a mí personalmente me gustaba más estar en la clase presencial y también porque uno tiene el chat, puede hacer preguntas, si hay algo que no entiendas como el concepto en ese momento. Entonces, habían algunos sábados que yo me levanté a ver clases a las 3 de la mañana. Pero eso es una decisión muy personal. O sea, igual les digo que las clases quedan grabadas y la gente puede verlas en otro momento. Pero yo personalmente me gustaba más tener la clase en vivo por si tenía una duda o algo que quisiera preguntar. Entonces sí, hubo algunas clases que me levanté a verlas a las 3 de la mañana. Pero las reuniones estas que eran de seguimiento, esas casi siempre el horario, pues obviamente toca estar pendiente del cambio de horario porque sí me pasó también que me perdí una que otra porque yo decía, no, es como a las 9 y luego contaba bien las horas y era, no, como que era a las 9 y yo me conectaba a las 10 y contaba bien las horas y fue como, ay, la embarré otra vez y me perdí una. Pero bueno, hay que estar como pendiente de esas cositas del cambio de horario, pero pues es fácil, o sea, no es tan grave, digamos. Sí, es que en algún momento son 6 horas y en otro momento son 7 horas de diferencia. Ajá, cuando yo Entonces toca estaba estar. estudiando eran 6 horas, digamos ahorita que ya cambió al horario de verano, son 7 horas de diferencia, uno tiene que estar como pendiente de eso. En respecto a las plazas de extracomunitarios, no siempre son 300, sino son el 4% de las plazas que se oferten. Entonces, pues eso varía dependiendo de las plazas que se oferten. Este año son 320. ¿Cuántas preguntas recomiendan dejar en blanco? Eso es una decisión muy personal, la verdad.
En los simulacros tú puedes practicar dejar preguntas en blanco, pero lo que nos decía, por ejemplo, Fernando, es como, es un simulacro. Entonces, usted aquí está aprendiendo también a ganar algo de intuición. Hay veces que hay una pregunta que a uno como que le suena, obviamente no te sabes el concepto, pero de pronto, y hay veces que uno no se arriesga y dice, no, mejor la dejo en blanco porque no estoy 100% segura. Y Fernando nos decía, no, márquela, márquela, y es un simulacro, o sea, y más bien quédese con el pensamiento de, si me saliera esa pregunta en el MIR, de pronto sí mejor la dejaría en blanco porque tengo más chance de pronto embarrarla. Pero si estás en un simulacro, juégatela y miras a ver si de pronto tu intuición tenía razón o si puedes mejorar algo respecto a eso. Ya cuando uno se encuentra directamente en el examen, pues es una decisión muy personal. Si hay una pregunta que ya te supera 100%, que ni por técnica de examen ni por nada, pues la dejas en blanco. Pero así como que haya un tope de cuántas dejar en blanco, no. O sea, es lo que a ti te llame. La verdad, hubo una que lo pensé y en realidad la hubiera dejado en blanco, ahorita lo pienso porque me quedó mal. Pero no, en ese momento dije, bueno, me voy a arriesgar ya que lo que fue, yo dije, si tengo un punto más, es un punto entero. Si tengo un mala, es un tercio de punto. Entonces, ahí cada quien mira si se juega su riesgo-beneficio. Es muy personal, la verdad, pero bueno. Que si yo trabajé durante el curso, no. Yo me dediqué full a estudiar todo el año. Menos mal, pues tuve la oportunidad de hacer eso. Pues obviamente mis papás me apoyaron todo el tiempo, tenía suficiente para vivir, estaba bien, entonces no tuve necesidad de trabajar. Sí tuve compañeros que les tocó trabajar y lo que les decía, a ellos les dan como la opción de modificar un poquito el horario, les priorizan temas que son más importantes, de pronto les quitan material que es complementario, que uno lo puede ver y le sirve, pero que no es 100% fundamental. Entonces, en realidad hay mucho apoyo sobre eso. Si no sientes que tienes el tiempo necesario y tienes que trabajar, claro, es completamente entendible. Hay gente que tiene que hacerlo. Entonces, te dan muchas alternativas respecto a eso. Yo no trabajé, me sirvió mucho tener todo el año para estudiar, básicamente, pero pues sí, hay gente que lo hace y tienen su puesto y sacan muy buen examen. No quiere decir que sea tampoco un punto malo. Eh, perdón. El cambio de horario el día del MIR, bueno, menos mal. Lo bueno fue que también tuve que viajar con un tiempito antes para hacer la cuarentena porque los días antes del MIR, pues igual uno tiene que seguir estudiando. Todavía está el horario que te ponen pues en la academia. Y cuando yo llegué allá, yo dije, bueno, no, viajé de noche, entonces pude dormir bastante en el vuelo, no sé qué. Y llegué y al día siguiente me puse a estudiar como un día normal. Y cuando eran como las 10 11 de la mañana, estaba que me caía, me dormía encima del computador, así. Entonces, en ese momento el cambio de horario sí me pegó un poquito, pero fue como los primeros 2 días. Y como viajé más o menos como unos 12 días, casi 15 días antes del examen, entonces, nada, ya me acostumbré y para el día del examen ya estaba bien. ¿Qué más? ¿Cuánto dura el posgrado de pediatría? Aquí pediatría dura 3 años, allá dura 4, pero son 3 años de lo que es la pediatría normal y el cuarto año puedes utilizarlo para ver rotaciones que no hayas visto de supraespecialidades pediátricas o puedes utilizarlo para ya empezar la supraespecialidad. Entonces tú decides cómo acomodas tu cuarto año. ¿Qué más? De una manera más extendida, ¿cómo estudiabas? ¿Cómo hacer los desgloses? Bueno, sí. La academia te da como un horario, con un horario, valga la redundancia, como media hora para corregir simulacro, 1 hora para hacer desgloses, 1 hora para video de no sé qué. Entonces, es un horario que ellos sugieren, pero no es algo que uno tenga que seguir así al pie de la letra. Uno va buscando qué son las cosas que más le sirven. Entonces, por ejemplo, así como un día X, yo hacía el simulacro el sábado me veía el video del doctor Macarrón que va acompañando a cada simulacro y ya, el domingo era mi día de descanso.
El lunes, como es el lunes, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo el lunes me levanto sin ganas de hacer mucha cosa. Entonces, el lunes empezaba a corregir el simulacro con las asignaturas que eran más pequeñas, superficiales. Bueno, no es que no sean importantes ni nada, pero que sean como más corticas. Estaba, por ejemplo, anatomía, inmunología, fisiología, cositas que eran así como que tienen como 3 preguntas, 4, hay unas incluso más poquitas. Esas corticas las dejaba para el primer día. Luego los otros días iba corrigiendo el resto de preguntas del simulacro ya de las asignaturas más grandes. Después de dedicarme, no sé, una horita tal vez, de pronto un poquito más a corregir simulacro, dependiendo de cómo me rindiera, me ponía con el tema del día. Entonces, bueno, hay algo que no he comentado y que la verdad CTO no lo recomienda. Yo aquí me echo la culpa a mí misma y es que a mí me sirve mucho hacer resúmenes. Entonces, eso depende del método de estudio de cada quien, pero yo durante la primera vuelta me dediqué a hacer resúmenes de todas las materias, de todo, y más también por lo que no tenía el manual en físico, porque hay mucha gente que se dedica a subrayar el manual en físico. Yo no podía hacerlo y a mí me gusta poder hacer anotaciones como en las esquinitas y hago esquemas y hago mapitas y cositas así. Y eso es algo que a mí me sirve mucho personalmente para estudiar. CTO desde el principio te dice como no se ponga a resumir todo el manual. Yo sí lo hice, pero pues eso es algo muy independiente de cada quien. Y a mí personalmente me sirvió mucho porque en las últimas vueltas yo ya no volví ni a tocar los manuales. O sea, a veces algún conceptivo, una cosita chiquita que de pronto me quedó sin escribir, la consultaba rápido en el manual, pero el resto me manejé con mis resúmenes y me pareció súper bien. Luego ya tenía como lo que eran las anotaciones de la esquinita, el resumen o los esquemas que sacas, por ejemplo, de los videos del doctor Macarrón o de las clases que a veces te hacen como un esquema que resume un tema de 5 o 6 hojas. Entonces, eso para las últimas vueltas es súper bueno porque uno lo repasa rapidísimo y ya. Entonces, bueno, hacía la corrección del simulacro, repasaba el tema, los desgloses. Uno al principio tiene como por temas, entonces te sacan como 10, 20 preguntas de desgloses y uno las hace bien, con calma, ta. Pero cuando ya es las últimas vueltas y te sacan 8 temas, sobre todo de temas que preguntan mucho como estadística, hay días que te salen 200 preguntas de desgloses. Pues obviamente uno no se va a poner a hacer todo eso, eso es físicamente imposible. Yo lo que trataba de hacer era priorizar los desgloses de los últimos años. Y lo bueno es que en la plataforma tienes la parte de desgloses, tienes unos filtros para filtrarlo por años y también por materias y dentro de la materia también por temas. Entonces, yo lo filtraba primero por los últimos años, me dedicaba más o menos a los últimos 5 años como para estar como lo más cercano y también lo filtraba por temas que de pronto se me dificultaran un poquito más, entonces miraba más desgloses de eso. Después venían los materiales complementarios, que son infografías, videos, los jueguitos que se inventaron después eran súper chistosos, pero de verdad uno les sirven, eran juegos así como de unir una opción con otra, o como un crucigrama, o cositas así, pero que de pronto esos días que uno no tiene como muchas ganas de estudiar, pero pues tampoco quiere como a no ponerse a hacer nada, pues al menos esas cositas sirven para repasar conceptos así por encima. Y algo que cambió en la última vuelta es que todos los días hay una evaluación diaria de los temas que viste. Esa evaluación pues yo la hacía al final del día porque era cuando terminaba de estudiar el tema. Pero en la última vuelta en especial, la evaluación diaria era de 100 preguntas y era de lo que fuera. O sea, era como hacer un mini simulacro diario todos los días y me parecía que ya dejarlo para la tarde-noche era súper agotador. Entonces, en la última vuelta, sobre todo, que fue como el último mes antes del MIR, yo me levantaba, de pronto corregía algo de simulacro y me ponía a hacer la evaluación diaria primero. Cuando terminaba la evaluación diaria, entonces dejaba el repaso de los temas para el resto del día y ya cuando acababa de estudiar ya podía acostarme tranquila y no tenía que pensar en hacer una evaluación larguísima al final del día. Entonces, y la evaluación siempre está programada a final del día, entonces ahí el manejo del tiempo no es tanto lo que te diga CTO, obviamente ellos te dan unas guías de cómo lo puedes manejar, pero uno aprende qué es lo que se siente mejor con uno y cómo manejarlo mejor. Entonces, pues eso fue lo que yo hice personalmente y ya. Eh, ¿Influye en algo el año en que me gradué? No, no, uno, pues que yo sepa, no. Uno lleva el título, el certificado de las notas,
el pasaporte y ya, creo que eso era todo lo que se tenía que llevar para la homologación del título. Sí, sí, sí influye un poco el Ellos año en les que se pueden indicar gradúa. mejor. Sí influye un poco el año en que se gradúa. Si tienes más de 5 años de haberte graduado, sí te exigen Ah, bueno, certificados sí. laborales. Pero Mm. si no estás antes de los 5 años, no te van a exigir nada adicional, lo que ha mencionado Valentina. Título, notas y pasaporte. ¿Todas las especialidades son homologables en Colombia? Uy, eso sí no me lo sé. Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, las especialidades que son similares en Colombia, como anestesiología, medicina interna, cirugía, estas se homologan más rápido, pero las que acá se consideran como un fellow, como de hecho cardiología, porque en España se entra directamente a cardiología, o otras más se entra directamente, toman más tiempo poderse homologar en Colombia y requieren más requisitos y es un poco más largo. Yo acá voy a dar una estadística, que no sé si de pronto Valentina se incluye en esas estadísticas. El 95% de nuestros alumnos no regresa a Colombia. Entonces, no sé qué tendrá todavía planeado, falta mucho tiempo para ello, pero la mayoría resulta quedándose porque recuerden que cuando su título, el título que ustedes van a obtener es un título emitido por un país que pertenece a la Comunidad Europea, con ese título pueden ejercer en cualquier otro país de la Comunidad Europea, solo hay que validar el idioma. Entonces, cuando Valentina termine pediatría, puede irse a otro país si lo desea de la Comunidad Europea a ejercer como pediatra. Bueno, acá dice que tiene el posgrado en España que no veo en Colombia. Yo creo que ahí la decisión, vuelvo a decir muchas veces, pero es muy personal y no es que diga que el posgrado a nivel académico sea mejor allá. A mí me parece que hay posgrados en Colombia que son muy buenos, eh, pero yo creo que es una decisión más allá del ámbito únicamente académico. Yo creo que en mi caso personal, yo pensé mucho también en calidad de vida y ya, no sé, o sea, pues porque he conversado también con médicos que se han ido, me han comentado muy buenas, me han hecho, sí, muy buenos comentarios de allá, de los hospitales, de la vida, de todo. Entonces, no, no es tanto únicamente a nivel académico, no, no pienso que sea Colombia o España uno mejor que el otro. Me parece que se pueden reñir perfectamente y no, no hay ningún problema, pero me parece que es una decisión más general, no únicamente a nivel académico, sino de la vida completa de una persona que se decide ir para allá. ¿En qué fecha anuncian el día? Nosotros créeme que este año sufrimos mucho con eso, porque por la pandemia todo se atrasó muchísimo. La inscripción al examen que normalmente se hace en septiembre, nosotros terminamos haciéndola como en noviembre, creo que fue. Y el MIR todos los años se hace entre la última semana de enero y la primera de febrero. En nuestro caso, nos decían que iba a estar retrasado, obviamente todos lo sabíamos, pero nunca nos dijeron cuánto. Y hubo un día en que salió como un medio comunicado de sanidad y lo único que nos decían era como, puede hacerse entre febrero o mayo. Y todos así como, o sea, ¿qué? Y también, pues para uno es agotador tratar de estar preparando un examen como este, porque de verdad tienes que saberte toda la medicina del universo y sin tener como una fecha, un límite para dónde vas, como sí, un final, y nos lo terminaron anunciando como a finales de diciembre casi, que iba a ser el 27 de marzo. Entonces, de aquí a que sepas fechas del 2022, la verdad está súper difícil. O sea, para nosotros en este momento nos dijeron que los resultados oficiales van a salir el 19 de mayo, pero no tenemos fecha ni de cuándo vamos a elegir plaza ni de cuándo nos vamos a incorporar. Y como los que se incorporaron el año pasado también se incorporaron tarde por la pandemia, puede que más o menos en los meses de julio, agosto, si nosotros entramos, hayan dos promociones de reunos que van a estar como superpuestas. Entonces, ahorita esa parte de fechas es como un revuelto, la verdad. Pero pues todos estamos a la espera de que nos dicen. ¿Y cuántas vueltas tiene el curso? Eso también va a variar respecto al curso que hagas. Mi curso técnicamente eran 4 vueltas, pero cuando se dijo que se iba a extender, tuvimos entre la tercera y la cuarta como una vuelta de mantenimiento que nos metieron también materias que son digamos, menos ahondadas a fondo, como geriatría, medicina preventiva, las básicas, fisiología, biología, esas cositas que uno las ve muy superficialmente. Este año nos dieron unas clasecitas un poquito más profundas de eso y me parece que eso también nos sirvió un poco, pero las vueltas dependen de tu curso. ¿Cómo organizar las materias o los temas?
Eso básicamente te lo da la academia. La academia te dice, hoy te toca ver cardio y los temas del día son, no sé, insuficiencia cardíaca, valvulopatías y esto. Igual, obviamente no quiere decir que tú tengas que ceñirte 100% a eso, porque a veces uno se retrasa con algún tema o a veces te rinde mucho. Si quieres avanzar otro tema, pues ahí sí ya es tu decisión. Pero sí, la academia te da como un índice más o menos de lo que tienes que ir viendo, pero uno lo termina llevando uno más o menos. Y pues también depende, por ejemplo, esta semana era, no sé, cardio y neumo. Entonces, tú puedes ver si estudias lo de la semana o no. Sobre todo en las últimas vueltas nos daban la libertad de cambiar el orden de como la organización de las materias, porque no había una clase que complementara la materia de la semana. En cambio, en las primeras vueltas, si tú ves cardio y neumo, la clase que es del sábado es sobre cardio y neumo. Entonces, pues ahí tú tratas de llevar los temas preparados de lo que viste en la semana. En cambio, al final, como ya no habían tantas clases, así como la clase presencial, digamos, de tema por tema y cosas, sino que al final era puras preguntas, preguntas, al final ya era mucho entrenamiento de solo responder preguntas, entonces tú podías ordenar las materias respecto a lo que a ti te quedara más fácil. Por ejemplo, nos recomendaban que si hay alguna materia que te queda más difícil memorizar, pues dejarla de últimas para que la tengas más fresca cerquita al día del MIR. Yo la verdad me ceñí por lo que decía la academia, pero sí hubo gente que cambió un poquito los horarios y bien, o sea, uno ya mira respecto a lo que te quede más difícil de memorizar, como los datos puntuales que necesitas ya justo los días antes del MIR y ya.